Cuando tu bisabuela se levantaba a las 3 de la mañana porque un niño ardía de fiebre, no llamaba al médico. No porque no existiera el médico, porque antes del médico había algo que ella hacía primero, algo que sus manos sabían hacer desde niña, que su madre le había enseñado sin explicación elaborada, con la misma naturalidad con que le había enseñado a amasar el pan o a encender el fuego. Tomaba el agua bendita que guardaba en un frasco pequeño junto al crucifijo de la entrada. Mojaba los dedos, trazaba una cruz en la frente del niño y decía algo en voz baja que no era un conjuro, que no era superstición, que no era ignorancia. Era una oración, una petición concreta dirigida a alguien de quien ella esperaba una respuesta concreta. Después mandaba a buscar al médico. El orden importa, y ese orden, que durante siglos fue el orden natural de las familias católicas ante la enfermedad, desapareció sin que nadie lo decretara, sin que nadie decidiera formalmente que ya no era necesario, simplemente porque una generación no lo transmitió a la siguiente y la siguiente ya no lo echó de menos porque no sabía que había existido. Esto es lo que existía. Lo que vas a escuchar en este video no es medicina alternativa, no es anticientífico, no es una crítica a los médicos ni una invitación a ignorar los tratamientos modernos. Es historia, es lo que las familias católicas españolas hacían realmente cuando alguien enfermaba, cuando la casa necesitaba protección, cuando el miedo llegaba de noche y el médico no podía llegar hasta la mañana. Prácticas con siglos de antigüedad, respaldadas en muchos casos por la liturgia oficial de la Iglesia, transmitidas de madre a hija en la cocina, en el dormitorio, en el umbral de la puerta. 25 de ellas. Algunas las habrás oído nombrar, otras habrás visto hacer sin saber lo que significaban, y alguna puede que la reconozcas en tus propias manos como un gesto que haces sin saber exactamente de dónde viene. Durante la mayor parte de la historia, el médico era caro, estaba lejos y llegaba tarde. En los pueblos rurales de España, en las ciudades pequeñas, en los barrios pobres de las grandes, una familia que enfermaba no tenía garantizado que un doctor apareciera en horas o en días. Lo que sí tenía garantizado era la presencia de algo más cercano, la fe de la madre, la tradición de la abuela, el armario de remedios que mezclaba sin contradicción lo natural y lo sagrado. Esa mezcla no era confusión, era una comprensión del mundo que hoy nos resulta ajena, pero que durante siglos fue perfectamente coherente. La enfermedad tiene causas naturales que los remedios naturales tratan y tiene también una dimensión espiritual que la oración, los sacramentales y la intercesión de los santos acompañan, no como alternativas, como capas distintas de la misma realidad. La Iglesia lo entendía así. El Rituale Romanum, el libro oficial de ritos de la Iglesia, incluía bendiciones específicas para los enfermos, para los niños con fiebre, para las parturientas, para las casas. No eran supersticiones toleradas, eran liturgia oficial, con oraciones aprobadas, con gestos precisos, con la autoridad de siglos detrás. Eso es lo que se perdió, no la medicina. La capa que estaba debajo de la medicina y encima y al lado, no el gesto rápido de la entrada de la iglesia, el agua bendita usada deliberadamente sobre el cuerpo del enfermo, en la frente, en las manos, en el pecho, trazando la señal de la cruz mientras se pronunciaban palabras precisas. Las familias que guardaban agua bendita en casa, y eran la mayoría hasta hace no muchas décadas, la renovaban regularmente, la guardaban en un sitio fijo y sabían exactamente para qué se usaba. Una mujer de Cáceres recordaba que su madre,
Cuando alguno de los 7 hijos tenía fiebre alta, lo primero que hacía antes de acostarse era mojar un paño en agua bendita y colocarlo en la frente del niño, no en lugar de los remedios de la casa. Junto a ellos, con la misma tranquilidad con que ponía la manzanilla a calentar. El 3 de febrero, festividad de San Blas, obispo y mártir del siglo IV, que según la tradición curó a un niño que se ahogaba con una espina de pescado. Los fieles llevaban a bendecir cintas o velas que después se colocaban alrededor del cuello de los enfermos de garganta. En muchas iglesias se bendecía también aceite específicamente invocando la protección de San Blas contra los males de garganta. Ese aceite se guardaba en casa durante todo el año. Cuando alguien tenía anginas, cuando un niño comenzaba con tos persistente, cuando la voz se apagaba, el aceite de San Blas aparecía del armario. Se aplicaba en el cuello con una pequeña oración, no como remedio único, como el primer gesto, antes que el jarabe, antes que la bufanda, antes que el médico, no el sacramento de la unción de los enfermos, que requiere sacerdote. Un gesto anterior a ese, más antiguo, más doméstico, colocar ambas manos sobre la cabeza o el pecho del enfermo en silencio o con una oración en voz baja, permaneciendo así durante un tiempo que podía ser de segundos o de minutos. Su origen está en los evangelios y en la práctica de los primeros siglos del cristianismo. San Juan Crisóstomo, en el siglo IV, describía a las madres que imponían las manos sobre sus hijos enfermos como una práctica corriente y aprobada. 16 siglos después, las madres españolas lo seguían haciendo sin saber que tenía ese nombre ni esa antigüedad. Lo hacían porque sus madres lo habían hecho y porque cuando lo hacían, algo en ellas sabía que era lo correcto. La sal bendita o exorcizada, contemplada en el Ritualiter Romanum antiguo, tenía un uso doméstico específico, colocada en los umbrales de las puertas, en las esquinas de las habitaciones de los enfermos, actuaba como signo de protección y purificación. El rito de bendición de la sal incluía oraciones de exorcismo muy antiguas que pedían que se ahuyentara todo mal del lugar donde se depositara. En los pueblos de la España rural, colocar sal bendita en el umbral era tan ordinario como barrer la entrada. Las mujeres que lo hacían sabían exactamente lo que hacían y por qué. Sus nietas, cuando lo ven descrito, lo asocian con las brujas y los cuentos. El desplazamiento cultural no puede ser más completo. Cuando la enfermedad se resistía, cuando el médico no encontraba la causa, cuando la recuperación se alargaba, la familia iniciaba una novena. 9 días de oración específica al santo vinculado con la enfermedad. San Roque para las fiebres, Santa Lucía para los ojos, San Camilo de Lelis para los enfermos graves, la Virgen de Lourdes para cualquier mal sin nombre claro. La novena era una declaración de que la enfermedad tenía también una dimensión que el tratamiento médico no alcanzaba. Las familias que hacían novenas con regularidad desarrollaban algo que los libros de espiritualidad llaman perseverancia en la oración y que en términos más sencillos es esto: la convicción de que seguir pidiendo cuando la respuesta no llega no es necedad, es fe. La medalla de San Benito es uno de los sacramentales más antiguos de la tradición católica. Su reverso contiene letras que son iniciales de oraciones de exorcismo en latín. No es un amuleto, es un objeto bendecido con una fórmula litúrgica específica que la Iglesia ha aprobado durante siglos como instrumento de protección contra el mal y contra las enfermedades. Las madres que colocaban una medalla de San Benito bajo el colchón de un hijo enfermo o cosida en la ropa de un niño pequeño
No estaban haciendo magia, estaban usando un sacramental de la manera exacta para la que fue diseñado. La diferencia entre eso y un amuleto es teológicamente enorme. En el mundo de hoy, casi nadie sabe que esa diferencia existe. Las velas bendecidas, el 2 de febrero, festividad de la presentación del Señor, se guardaban en casa con un uso específico. Muchas madres cruzaban 2 velas encendidas bajo la barbilla de sus hijos mientras recitaban la oración de San Blas. En algunas regiones de Castilla, la madre que hacía esto a sus hijos recibía de su propia madre la misma bendición. Era una cadena de gesto transmitido de cuerpo a cuerpo durante generaciones que no necesitaba explicación porque se entendía sola. Este fuego bendecido, este santo que salvó a un niño de morir ahogado, esta mano de mi madre sobre mi cuello, todo junto dice algo que ninguna de las 3 partes puede decir sola. Distinto del sacramento de la unción que administra el sacerdote, existió durante siglos la práctica de guardar en casa óleo bendecido para aplicarlo a los enfermos graves que no podían moverse, a los niños con fiebres altas, a los ancianos en sus últimos días. No como sacramento, sino como sacramental, aceite bendecido con oración específica, usado con los enfermos en casa. Esta práctica fue gradualmente desapareciendo después de la reforma litúrgica, no porque estuviera prohibida, sino porque el sacerdote comenzó a administrar la unción directamente y el óleo doméstico fue dejando de renovarse hasta que un día el frasco estaba vacío y nadie lo reemplazó. Hay algo que une las 8 prácticas anteriores. Todas implican un objeto o un gesto bendecido. Todas reconocen que la enfermedad tiene una dimensión que el aceite de oliva ordinario no puede alcanzar. Las que vienen ahora van más allá. Son bendiciones y rituales que no solo trataban la enfermedad, sino que intentaban proteger el hogar antes de que llegara. Porque en la lógica de las familias católicas tradicionales, la mejor medicina era la que se aplicaba antes de que hubiera nada que curar. El Rituale Romanum incluía una bendición completa del hogar que el sacerdote realizaba recorriendo habitación por habitación, asperjando agua bendita, pronunciando oraciones específicas para cada espacio. Esta bendición se renovaba especialmente después de una enfermedad grave, después de un fallecimiento, después de mudarse a un nuevo hogar. Las familias que no podían acceder al sacerdote tenían una versión doméstica. La madre recorría la casa el sábado santo, después de la vigilia pascual, con el cirio pascual encendido y agua bendita, trazando cruces en los umbrales y pronunciando oraciones sencillas de protección. No era la bendición sacerdotal, era su eco doméstico, igualmente serio, igualmente intencionado. El exvoto es un objeto dejado en un santuario como testimonio de una gracia recibida y cumplimiento de una promesa hecha durante la enfermedad. Las piezas de cera con forma de pierna, de brazo, de corazón, que todavía cuelgan en algunos santuarios rurales de España, son los restos visibles de una práctica que durante siglos fue el modo en que las familias documentaban su relación con lo sagrado en los momentos de crisis. Una mujer de Huelva prometió a la Virgen del Rocío, durante la enfermedad casi mortal de su marido en 1952, que si sanaba le llevaría una figura de cera con la forma de su corazón. El marido sanó, la mujer cumplió. La figura estuvo colgada en el camarín durante décadas. Nadie de la familia lo mencionó hasta que la hija mayor la encontró en una visita al santuario y reconoció el apellido en la tarjeta que la acompañaba. El corazón de cera de un hombre que ella no había conocido.
no la oración de petición que puede hacerse a distancia, la oración de sanación pronunciada junto al enfermo, sobre el enfermo, con la mano apoyada en su cuerpo, que reconoce la presencia de Dios en ese momento concreto y pide una intervención concreta sobre ese cuerpo concreto. Las madres que enseñaban esto a sus hijas no les daban una fórmula fija, les enseñaban una estructura. Nombrar al enfermo, nombrar la enfermedad, pedir con fe sin condiciones, terminar con una forma de aceptación. Que se haga tu voluntad no era resignación, era la parte más difícil, la que transformaba la petición en fe real. El escapulario del Carmen tenía un uso específico en los enfermos graves, colocarlo sobre el pecho del que estaba en peligro de muerte, aunque no lo llevara habitualmente, como signo de encomendamiento a la Virgen del Carmen en el momento del tránsito. No era una garantía de curación, era algo más serio, una garantía de acompañamiento. Las familias que hacían esto no esperaban necesariamente que el enfermo se curara, esperaban que no muriera solo. Y en la teología del escapulario, no morir solo significaba algo muy específico. La Virgen había prometido acompañar en ese paso al que se había puesto bajo su protección. Las familias que tenían una reliquia, por pequeña que fuera, la colocaban junto al enfermo grave o sobre la parte del cuerpo que sufría, no como magia de contacto, como la misma lógica que llevó a la mujer del Evangelio a tocar el borde del manto de Cristo, la fe de que lo sagrado puede transmitirse a través del contacto físico con lo que le pertenece. En la España del siglo XX, muchas familias tenían reliquias de santos locales transmitidas de generación en generación. Algunas eran reliquias auténticas con sus certificados canónicos. Otras eran objetos de devoción que la familia consideraba sagrados por su historia. Ambas se usaban del mismo modo, con el mismo respeto, con la misma seriedad. Una práctica de devoción eucarística que muchas mujeres mayores todavía recuerdan en 3 jueves consecutivos, en ayunas, antes de desayunar, pedir a Cristo en la Eucaristía por una intención específica de salud. El ayuno, el día de jueves que recuerda la institución de la Eucaristía, la triple repetición, todo convergía en una práctica que concentraba la petición en un punto de máxima intensidad. Las mujeres que hacían los 3 jueves no lo contaban mientras los hacían. Era una práctica discreta, privada, que solo se mencionaba después de que la intención había sido respondida. No era un secreto, era simplemente una de esas cosas que se hacen sin anunciar, porque anunciarlas las haría más pequeñas, distinta de la oración de la noche. Un gesto físico, el padre o la madre, después de que el niño está ya en la cama, traza una señal de la cruz en su frente con el pulgar, con agua bendita, y dice una frase breve de encomendamiento: que Dios te guarde esta noche, que el ángel de la guarda esté a tu lado. Esta bendición era especialmente importante cuando el niño estaba enfermo, cuando la madre sabía que iba a pasar la noche sin dormir, vigilando la respiración del hijo, y necesitaba hacer, antes de comenzar esa vigilia, el único gesto que estaba completamente en su mano, encomendarle ese niño a Dios como un signo físico, visible, trazado en su cuerpo dormido. No el rosario de cada noche, el rosario extraordinario. Toda la familia reunida junto al enfermo grave, rezando en voz alta, en la misma habitación donde él yacía, para que lo oyera aunque no pudiera participar. Un hombre de Badajoz que sobrevivió a una pulmonía grave en 1947, contó décadas después que lo que recordaba de aquellos días de fiebre alta no era el dolor ni el miedo,
Era el sonido del rosario de su madre y sus hermanas rezando en voz baja junto a su cama. No lo recordaba como ruido de fondo, lo recordaba como el sonido más seguro que había oído en su vida. San Roque, el peregrino del siglo XIV, que se dedicó a cuidar enfermos de peste y que contrajo él mismo la enfermedad y fue curado milagrosamente, fue durante siglos el santo invocado ante las enfermedades infecciosas y las fiebres altas. Las familias que tenían una imagen de San Roque, que era la mayoría en regiones con tradición de epidemias, la colocaban junto al enfermo febril con una oración específica. En los pueblos donde hubo epidemias de cólera o de tifus, la devoción a San Roque no era devocional en el sentido moderno, era práctica, era la respuesta organizada de una comunidad que no tenía antibióticos, pero que tenía fe en que la intercesión de ese hombre que había sobrevivido la enfermedad podía inclinar algo en el balance de los casos que se salvaban y los que no. Hay una pregunta que surge inevitablemente cuando se describe todo esto. ¿Era superstición? La respuesta honesta tiene dos partes. Había en la España rural, como en cualquier cultura popular, elementos que mezclaban la devoción cristiana con creencias precristianas más antiguas, con prácticas que la Iglesia nunca aprobó, aunque tampoco siempre persiguió. Esa mezcla existía y sería deshonesto negarlo, pero la mayor parte de lo que hemos descrito en este vídeo no era eso. Era liturgia oficial, era devoción aprobada, era el uso exactamente correcto de los sacramentales que la Iglesia misma había creado para ese fin. El agua bendita sobre el enfermo, el aceite de San Blas, la medalla de San Benito, la bendición de la casa, los espotos, todo estaba en el Rituale Romanum, todo lo enseñaban los sacerdotes, todo formaba parte de la piedad católica oficialmente reconocida. Lo que lo hizo parecer superstición fue el abandono. Cuando una práctica deja de transmitirse y de explicarse, cuando dos generaciones la ven sin saber lo que significa, la tercera la encuentra en un libro y no tiene marco para comprenderla. Y lo que no se comprende desde dentro siempre parece magia desde fuera. Hay algo más que vale la pena decir. El mundo moderno separó de manera radical lo que la tradición católica mantenía unido, el cuerpo y el alma, la enfermedad física y su dimensión espiritual, el médico y el sacerdote. Esa separación ha producido una medicina extraordinaria. También ha producido algo que las familias que usaban estos remedios no tenían, enfermos que sufren solos, sin que nadie ponga las manos sobre ellos en oración, sin que una voz recite una letanía junto a su cama, sin que nadie les diga con un gesto físico que lo que les ocurre tiene también una dimensión que está siendo atendida. No es que antes se curaran más, es que antes no se morían solos de la misma manera. Las 4 velas de la corona de Adviento no eran solo un adorno litúrgico. En las familias que las usaban con su significado completo, encender cada vela era un acto de protección del hogar, la luz que aumenta semana a semana en el tiempo más oscuro del año, la oración al encenderla, el recordatorio de que la casa está bajo una luz que ninguna oscuridad puede apagar. Las madres que enseñaban esto explicaban que la corona de Adviento no era decoración navideña, era la declaración visible, renovada semana a semana, de que esa casa esperaba algo y que mientras esperaba estaba protegida por lo que esperaba. La diferencia entre eso y un adorno de temporada es la diferencia entre una tradición viva y una costumbre vacía. 3 días de oración concentrada que las familias iniciaban cuando la enfermedad daba un giro grave. Con una estructura precisa, el primer día se pedía la curación. El segundo día se pedía la aceptación de la voluntad de Dios.
El tercer día se encomendaba el enfermo a la misericordia divina sin condición. Esta progresión no era resignación creciente, era un movimiento espiritual deliberado. Las madres que lo enseñaban lo explicaban así: el primer día eres tú quien pide, el segundo día empiezas a soltar, el tercer día ya no eres tú quien decide. Ese proceso preparaba a la familia para cualquier resultado sin dejar de pedir el mejor. Cada enfermedad tenía su santo, no como superstición, sino como la comprensión de que la intercesión de los santos no es genérica, sino específica. Santa Apolonia para los dientes, San Erasmo para los males del vientre, Santa Rita para las causas imposibles que incluían las enfermedades incurables, San Camilo de Lelis para los enfermos terminales, Santa Lucía para los ojos. Las madres que transmitían esto no transmitían solo los nombres, transmitían las vidas. ¿Por qué ese santo? ¿Qué le ocurrió? ¿Cómo pasó por lo que tú estás pasando ahora? Un niño que aprendió así no tenía un catálogo de emergencias. Tenía una comunidad de personas que habían atravesado el sufrimiento antes y que podían acompañar en él. Encender una vela junto al enfermo era una petición a la luz en el sentido que la tradición cristiana da a esa palabra. Cristo como luz del mundo, cuya presencia se invoca a través del fuego bendecido. Las velas junto al enfermo grave ardían con una intención específica que quien las encendía pronunciaba en voz baja: por la curación de este cuerpo, por la paz de esta alma, por la luz en esta oscuridad. En las casas donde había un niño muy enfermo, la vela ardía toda la noche. La madre que velaba no velaba solo con sus ojos, velaba con ese fuego que decía lo que ella no podía decir en voz alta sin despertar a los demás hijos, que aquí hay algo serio, que estamos pidiendo, que no nos hemos rendido. Antes de dar al enfermo una infusión o un emplasto preparado con plantas medicinales, había madres que hacían sobre el recipiente una señal de la cruz y decían una breve oración pidiendo que ese remedio tuviera el efecto que necesitaba, no porque creyeran que el gesto cambiaba la composición química de la infusión, porque sabían que estaban haciendo dos cosas a la vez, tratando el cuerpo y reconociendo que la curación no dependía solo del remedio, sino también de quien la permite. Esa distinción, pequeña en el gesto, enorme en lo que implica, es la que separa a alguien que vive en un universo donde Dios actúa de alguien que vive en un universo donde solo actúan las fuerzas naturales. La misma infusión, el mismo gesto, dos universos completamente distintos. Cuando la enfermedad era grave y la recuperación incierta, había familias en las que uno de sus miembros hacía el Vía Crucis completo, ofreciendo cada estación por la curación del enfermo. Las 14 estaciones rezadas de rodillas en la iglesia o en casa, uniendo el sufrimiento del enfermo al de Cristo en la cruz. Esta práctica no tenía garantías y las familias lo sabían. La hacían porque entendían que el sufrimiento de Cristo tiene alguna relación con el sufrimiento de los hombres que la razón no puede calcular, pero que la fe puede intuir, y que unir un sufrimiento al otro hacía algo con ese sufrimiento que ningún analgésico puede hacer. Le daba sentido. Las familias que llevaban a un enfermo a una intervención tenían una práctica hoy casi desaparecida: la oración de encomendamiento antes de entrar al quirófano. El enfermo, o la familia si él no podía, encomendaba explícitamente y en voz audible esa vida a Dios, reconociendo que lo que iba a ocurrir estaba también en manos de alguien que ningún cirujano podía suplantar. Esta oración no expresaba desconfianza en el cirujano, expresaba la comprensión de que el cirujano controla lo que está en sus manos
y que hay cosas que no están en sus manos y que esas cosas también merecen ser encomendadas. Las familias que lo hacían no entraban al quirófano más tranquilas necesariamente. Entraban habiendo hecho todo lo que estaba en su mano. Y eso, que no es lo mismo que la tranquilidad, es algo que la tranquilidad no puede dar. El último y el más difícil. No un remedio, no un gesto, una actitud que las madres que transmitieron todo lo anterior enseñaban con el ejemplo más que con las palabras, hacer todo lo posible, aplicar todos los remedios, rezar todas las oraciones, cumplir todas las promesas y al final soltar el resultado. Las mujeres de aquella generación que sobrevivieron a la muerte de un hijo, a la enfermedad que no se dio a pesar de las novenas y los esvotos y las velas y las manos puestas sobre el cuerpo enfermo, no perdieron la fe en la mayoría de los casos, y cuando se les preguntaba cómo, respondían con variaciones de lo mismo. No pedí que viviera a cualquier precio, pedí que Dios hiciera lo que era mejor, y tuve que aprender a creer que lo que ocurrió era eso, aunque no lo entendiera. Esa fe no se fabricó en el momento del dolor, fue construida año tras año, remedio tras remedio, novena tras novena, en los momentos en que la enfermedad cedía y en los que no cedía. Se construyó en los gestos pequeños que hemos descrito en este video, que no eran solo remedios para el cuerpo, sino ejercicios para el alma que preparaban para el momento en que ningún remedio funcionara y hubiera que seguir confiando de todas formas. Eso es lo que se perdió cuando se perdieron los remedios, no las infusiones ni el aceite de San Blas, la capacidad de atravesar el sufrimiento sin rendirse ni amargarse. Y esa capacidad que la generación de nuestras abuelas tenía en una proporción que hoy nos parece extraordinaria, no llegó de la nada, fue construida pieza a pieza, gesto a gesto, oración a oración. Un frasco de agua bendita no ocupa espacio en ningún armario. Una medalla de San Benito no pesa en ningún bolsillo. Una oración antes de dar el remedio no retrasa la curación. Una vela encendida junto al enfermo no apaga ninguna luz. Lo que se perdió no es el remedio, es la comprensión del mundo que hacía que el remedio tuviera ese lugar en la vida de una familia. La comprensión de que la enfermedad no es solo un problema biológico, de que el cuerpo no está separado del alma, de que hay una dimensión de lo que ocurre cuando alguien enferma que el médico más competente no alcanza y que alguna vez alguien en esa familia sabía cómo atender. No hace falta esperar a que llegue la enfermedad para empezar. Hace falta empezar antes, que es exactamente lo que hacían las madres que transmitieron estas prácticas. Empezar cuando todo iba bien, para tener algo real en las manos cuando llegara lo que siempre llega. Si reconoces alguno de estos remedios, si hay algo que tu abuela hacía cuando enfermabas que no aparece aquí, si tienes guardado en casa un objeto que perteneció a alguien que sabía estas cosas y no sabes exactamente para qué servía, cuéntanoslo en los comentarios. Cuéntanos lo que recuerdas. Cuéntanos incluso lo que no entiendes. Cada comentario que llega a este canal es una página del cuaderno que no se ha perdido todavía. Suscríbete, porque el tiempo pasa y hay cosas que solo pueden contarse mientras todavía hay alguien que las recuerde.